Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Andate a dormir vos. Cuando se estrenaba este siglo, los jóvenes actuales nacían o eran bebés. Chiquitos, pulgas inmersas en una crisis monumental que englobaba una economía agotada y un agotamiento mayor de la sociedad contra la clase política. Tan grande era ese agotamiento que la inmensa mayoría pedía que se vayan todos. Genuinamente, se prefería la anarquía antes de que alguno de los líderes pusiera un dedo sobre algún tipo de decisión. Tan imbéciles se los consideraba. Para esa época, Alberto Fernández, que desde los años 80 era funcionario público jerárquico, gerenciaba altos cargos ligados a la gestión económica del poderosísimo dirigente peronista Eduardo Duhalde. Siempre Alberto Fernández fue parte del elenco decisional, y lo era cuando estos jóvenes apenas si tenían responsabilidad de ensuciar sus pañales, o incluso algunos eran todavía espermatozoides. La crisis con la que Argentina recibió al nuevo siglo fue muy famosa, tristemente, ¿no? Y rompió definitivamente muchas estructuras e instituciones. Rompió vidas de ahorros, rompió empresas, rompió familias quebradas por los exilios y las depresiones e incluso la muerte. También rompió algo que nunca jamás volvió a pegarse, la relación entre la política y su sistema de representados. Para los que vivimos en esta montaña rusa que es Argentina, 20 años es un montón. Pero para la historia no es ni un pestañeo y seguimos siendo las hormigas esclavas de un hormiguero que fue pateado en el año 2001. Ahora bien, para los jóvenes argentinos, 20 años es toda su vida. Los últimos 20 años argentinos hicieron que estos centennials vivieran toda su existencia completita en crisis. Crisis que hizo que el paisaje del cartoneo y la vida marginal sea para ellos una cosa normal. Que la pobreza de más de la mitad de su país sea una constante al punto que ni siquiera se plantean que la realidad alguna vez haya sido otra. No vivieron, no conocieron un país sin piquetes, sin marchas nutridas a base de gente arreada, tracción a plan social o a violenta presión sindical. Su normalidad, la de estos chicos, no son los micros escolares que transportan escolares, sino que transportan barra bravas o esclavos planeros, instrumentales para mostrar la propiedad de lo que se llama la calle, ese poder fáctico que es mucho más real que cualquier institucionalidad política. ¿Qué responsabilidad les cabe a estos chicos sobre este panorama? Ninguna. Alberto Fernández y su plenipotenciaria vicepresidente, más el concierto de gobernadores y políticos profesionales, en cambio, tienen mucha. Cuando los jóvenes de hoy no sabían atarse los cordones, un 20%, solamente un 20% de los votos consagraba a Néstor Kirchner presidente. Tal era el grado de degradación y falta de representatividad de la élite política. No es el propósito de estas líneas entrar en el detalle del contubernio, de traiciones, mezquindades y vilezas que reinaban en la política que entronizó al kirchnerismo y que lo convirtió en lo que es actualmente. Pero la casta política que al final no se fue es culpable de lo que tenemos hoy. Los jóvenes no. ¿Qué hacían los jóvenes en ese entonces? Bueno, con suerte estaban en la escuela primaria y merendaban viendo Dragon Ball Z. O, sin suerte, vivían en la pobreza de las villas, miseria que crecían como pasto de la mano del narco. Comían gracias a un comedor de algún puntero o a los planes sociales que recibían sus criadores, que con suerte podrían ser sus padres y que con suerte trabajaban. ¿Qué responsabilidad tenían de su buena o mala suerte? Nada, cero. Sin embargo, para esa época, Alberto Fernández había sido premiado con el cargo de jefe de gabinete de Néstor y formaba parte de un proyecto político que consolidaba
la dependencia social y que arruinaba una oportunidad única de despegue económico, licuando la riqueza extraída a los privados en una orgía de gasto y corrupción que hoy todavía se juzga en los tribunales de Comodoro Pi. Cuando estos jóvenes nacieron, como castigo por usar sus pulmoncitos por primera vez en estas tierras, debían ya miles de dólares. ¿En qué los habían gastado ellos? Pues claramente en nada. ¿Quiénes habían sido los inmorales que les habían hecho nacer con semejante hipoteca bajo el brazo y que se la habían gastado toda? Los que llevaban años en el poder gastando a cuenta. Ya antes de la pandemia, estos jóvenes debían más del doble de la deuda que tenían al nacer, sin comerla ni beberla. Para la inmensa mayoría, es mucha más riqueza de la que podrían generar en toda su vida. O sea, nacieron hipotecados y van a morir hipotecados. Sus antecesores les generaron una deuda que no podrán pagar en toda su existencia. Pocas inmoralidades más perversas que consumir lo que no se produce, endeudando a las generaciones futuras. Dejar que paguen los niños lo que los vampiros de antemano se repartieron para sí al grito de último cola de perro, suprime de plano cualquier posibilidad de ahorro de estos chicos. Hablemos de ahorro. Cuando los jóvenes actuales eran párvulos mocosos, la clase política literalmente les robó los ahorros a sus familias. Después les mintió diciendo que los iban a recuperar y después les prohibió ahorrar en algo que no fuera el papel higiénico que se imprime en el Banco Central Argentino. También se robó la plata de las jubilaciones futuras y después, cuando no les alcanzaba, se robó las jubilaciones directamente, reduciéndolas a mendrugos. Ese robo descarado y delincuente se perpetraba mientras ellos, los jóvenes, aún no se sabían las tablas. En cambio, Alberto Fernández en ese momento estaba cómodamente instalado en el poder. Los jóvenes crecieron en la naturalización de que sus abuelos son el último orejón del tarro y que es lo mismo aportar o no aportar, al final todos van a cobrar la misma jubilación de miseria. ¿Qué responsabilidad tienen ellos de que las jubilaciones sean un ultraje? Ninguna. En cambio, el kirchnerismo, que quebró el sistema jubilatorio metiendo 3 millones de personas a cobrar de la misma caja a la que no habían aportado un solo peso, ese kirchnerismo, que ahora ajusta las jubilaciones por debajo de todo cálculo racional, es el que hace alarde de privilegios feudales, permitiendo a la multimillonaria vicepresidente cobrar 2 jubilaciones de privilegio, exentas además del impuesto a las ganancias. Va a cobrar como 130 jubilados juntos, más el retroactivo que va a engordar su hucha. ¿Qué responsabilidad tienen los veinteañeros de semejante nivel de impune avaricia y desigualdad ante la ley? Cero. Para sobrevivir a la carencia de representatividad de los últimos 20 años, la casta política mancomunó su supervivencia al poder sindical. Un poder que tomó el control de la educación lanzándola al barranco. La educación de los jóvenes argentinos es la peor de toda la historia argentina, con índices vergonzosos en todos los niveles y en los ámbitos públicos y privados. ¿Son responsables los jóvenes de la formación incompetente de sus educadores? ¿Hicieron los jóvenes los planes de estudio? ¿Fueron ellos los responsables de las huelgas draconianas de los últimos años? Absolutamente no. No fueron ellos, ni los cómplices ni los complacientes de la caída de su competitividad educativa y, por ende, de su futuro laboral. Cualquier gráfico que analice la capacidad adquisitiva de los argentinos muestra un país que no ha parado de caer incluso más que los países más pobres. En consecuencia, los jóvenes son más pobres que sus antecesores. En la misma escala social, sus padres y abuelos de clase media o media baja, incluso más pobre,
podían acceder a más bienes antes que ahora. Esto significa que los jóvenes tienen muchísimas menos posibilidades de comprar una casa o de alquilar e independizarse. ¿Tienen culpa los jóvenes de no tener acceso a la vivienda? No, nula. Las capas ineficaces de políticas que destrozaron toda planificación, que imposibilitaron el crédito, que regularon los alquileres y que castigan el ahorro, volvieron el techo propio un asunto suntuario. Desde que ellos nacieron, se sucedieron los quebrantos del mercado inmobiliario. Las políticas de viviendas sociales fueron un homenaje al curro, en todas las dimensiones imaginables. El techo y el trabajo son un anclaje al país. Sin ellos, sin techo y sin trabajo, los estamos expulsando. Hablemos de trabajo. Uno de los dramas endémicos de los argentinos son los niní. Son estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero, sin embargo, miles y miles de jóvenes en un país asolado por el desempleo obtuvieron en plena cuarentena trabajos hasta hace poco casi desconocidos. Muchos de ellos trabajan con sus teléfonos o computadoras remotamente. Algunos venden su trabajo al exterior. ¿Qué hicieron los genios políticos? Les metieron regulaciones que directamente impiden el teletrabajo, redactando la ley más estúpida de la historia de las leyes estúpidas. No solo pusieron regulaciones imposibles, sino que además, a los que lograran ganar un peso fuera del país, le fueron a guadañar sus logros con impuestos abusivos, cuando no. Y los más pobres, los que recorren medio día en bicicleta o a pie llevando pedidos, los que se desloman para hacer delivery, serán pronto víctimas del aparato fiscal sindical que les va a chupar la sangre. Repasando, los niños que estrenaron este siglo, los jóvenes de hoy en día, no tienen responsabilidad por la falta de educación, trabajo, salud, techo, seguridad, ahorro, oportunidad, previsibilidad o futuro. Nacieron en crisis y no conocieron otra cosa que la incertidumbre. Parte el corazón pensar que ni siquiera pueden añorar alguna bonanza pasada. No tienen recuerdos de un país luminoso. No vieron edificios públicos y plazas sin rejas. Mucho más de la mitad no vieron a sus padres o incluso a sus abuelos trabajar. Pocas veces se ha visto una herencia más envenenada. Pues bien, a esos jóvenes se los encerró en marzo del año pasado, sin plan, sin eficiencia y sin ningún resquicio científico. Se les dieron una serie de excusas que con los meses resultaron ser contradictorias o tontas. Se les quitó la educación, la contención sanitaria y psicológica. La mayor cantidad de dolencias relacionadas con la salud mental, desde leves hasta trágicas, recayó en ellos. Se les impidió todo a quienes todo tenían por delante. El hambre de piel tan latente a su edad pasó a ser delito, tanto como el intercambio, la alegría o la confianza en el otro. Un cautiverio único en el mundo, ya de por sí cruel y errático en la más ineficaz lucha contra el virus coronado. O sea, que a todas las condenas estructurales que tenían desde que nacieron, se les sumó un encierro sin horizonte. Vieron como los jerarcas se juntaban en manifestaciones, asados, fiestas sin ningún tapujo, mientras a ellos se les suspendía la existencia. Si la aglomeración favorecía a la casta, se permitía. Si la fiesta era de ellos, se llamaba clandestina. Así que estos jóvenes son ahora los nuevos clandestinos, foco de la ira del fracaso del gobierno. Los niños que criamos en este estado fallido son perseguidos en plena democracia, juzgados por su falta de sumisión, arreados en las playas a punta de escopeta. El gobierno ya había sindicado otros culpables a lo largo de la cuarentena, pero esta vez se la agarró con las crías. ¿Qué tipo de sociedad no protege a sus crías? Luego de una manifestación multitudinaria y descontrolada, fomentada por el poder y pagada con la plata robada a su futuro, al futuro de los jóvenes, el 29 de diciembre, el presidente de los argentinos los estigmatizó, diciendo que los que más se descuidan son los jóvenes, que jugaban con fuego, y que para muchos ir a bailar es lindo y jugar al fútbol es lindo, pero no se puede hacer porque hay un virus en el medio. Mira vos.
La cara tallada en Carrara hay que tener para tejer semejantes artimañas. Esta vez les tocó a los jóvenes. La gestión incompetente fagocita a sus enemigos. Curiosamente, las voces que claman por la responsabilidad sobre el planeta, ¿qué planeta dejaremos a nuestros jóvenes?, no censuran la insostenible herencia labrada por excesos, venganzas y prebendas. Quieren jóvenes débiles, vulnerables, temerosos de todos los peligros, que dependan de un Estado que les dé instrucciones para vivir. Ese mismo Estado que les hará pagar irresponsable y eternamente su despilfarro. Las ideas inmorales, cuando se convierten en política, tienen consecuencias pútridas. Robar dinero del futuro, usar las vidas del futuro y para colmo acusar a inocentes de fracasos que les son ajenos es de una inmoralidad extrema. Esa inmoralidad que condena a nuestros jóvenes desde que nacieron. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.